Muy bien, gracias de nuevo por estar con nosotros estudiando la palabra de Dios. El propósito de empezar este estudio es un propósito doble. El primero es el que juntos crezcamos más en la fe, conocer más acerca de la ley y el evangelio. Y el segundo es ir fortaleciendo el compañerismo, porque aquí tenemos hermanas de diferentes partes de Latinoamérica y estamos aquí pues para eso, para que estemos conociéndonos y sabiendo de que no estamos solos. Aparte de nuestro Dios, pues hay otras hermanas que van a estar con nosotros. Y este estudio va a ser pues los domingos a esta hora. Si alguien tiene algún inconveniente, se van a grabar las clases y al grabarse pues las clases van a poder ver. También estas clases vamos a tener un manual del alumno, vamos a tener tarea para preparar para la clase que viene porque queremos aprender bastante acerca de lo que nos enseña este libro de Ruth y la providencia divina en los tiempos que realmente son difíciles. Y es muy apropiado porque estamos en unos días un poco difíciles por lo que pasa en todo el mundo y cómo la palabra de Dios nos va a dar un verdadero alimento para fortalecernos. Vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estimado Padre, queremos dar gracias por la bendición de este día, de tenernos aquí reunidos alrededor de tu palabra. Reconocemos que hemos pecado contra ti con nuestros malos pensamientos, malas palabras, malas acciones, pero damos gracias por darnos el perdón de todos nuestros pecados en Cristo Jesús. Pedimos, Señor, que sea el Espíritu Santo nuestro guía y maestro al estar estudiando este libro de Ruth y sobre todo permite que los frutos de fe sean producidos por el Espíritu Santo, como también los frutos de arrepentimiento. Oramos por aquellas hermanas que no pudieron conectarse, pero también oramos por nosotros para poder seguir creciendo en la fe. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a presentarnos rápidamente. También vamos a decir algo de nosotros, es decir, el nombre, a qué congregación pertenecemos, lógicamente la ciudad, el país, y qué quiero aprender del libro de Ruth. Y va a ser pues lo más preciso que podamos, lo más corto que podamos hacer esto. Y bueno, vamos a ver los hermanos, las hermanas que me aparecen en el listado. Voy a ir en orden del cual me aparecen, por si de pronto me falta alguien, por favor me dicen. Entonces, de nuevo, hay unos que están conectados con la clave de su teléfono, que está en Samsung SM. Te puedes presentar, decir algo pues de usted y que quiere aprender del libro de Ruth. Bueno, parece que no tiene señal. Cintia, te damos la palabra. Buenas noches, bendiciones. Bueno, en realidad a mí me invitó Caticita. Realmente es una bendición para mí estar acá. Yo leí el libro de Ruth, pero siempre hay algo bueno que aprender entre hermanos. Todo siempre es bueno. Entonces, eh, esa paciencia que ella tiene, ¿no? Para con todo lo que le ha ido pasando en su vida diaria, de acuerdo a lo que cuenta el libro. Esa paciencia es la que me intriga cómo logra esta mujer eso, ¿no? Y bueno, para mí es una bendición aprender más cada día de la palabra del Señor. Bueno, Bueno, soy de Bolivia y que el Señor bendiga a Colombia. Estuve por allá en Barranquilla y en Bogotá. Realmente es ¿cómo? una tierra bendita. Y bueno, ustedes son felices por el calor que hace por allá, así es que
Sí, Aprovéchenlo. claro que sí, Cintia, gracias. Muy bien, tenemos a Dayana. Dayana, puedes abrir tu micrófono. Buenas noches, mis hermanos, bendiciones. Mi nombre es Dayana Mena Mosquera, pertenezco a la Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor de Quibdó. Eh, ¿Qué quiero aprender del libro de Ruth? Mm, Me gustaría comprender eh, cómo ella tuvo o cómo Dios permitió que a pesar de que le sucedieran tantas cosas, ella consiguió un apoyo, si no estoy mal, en Noemí, su suegra, y cómo pudieron salir adelante juntas con la ayuda de Dios. O sea, esa fortaleza, esa valentía que Ruth tuvo en su historia de vida. Gracias. Muy bien, también tenemos a Brígida. Muy bien, mientras que vamos aprendiendo a manejar el equipo, el sistema, para abrir y cerrar los micrófonos. También tenemos a Cindy. Puedes presentarte, decir algo de usted y que desea aprender con este libro. Y qué bueno verla por acá. Sí, qué bueno estar. Pues gracias a, no recuerdo quién me escribió para invitarme, pero mil gracias. Estoy súper emocionada. Y estoy de hecho en el trabajo, pero salí rapidito para conectarme y saludarles. Sí, soy Cindy, vivo en Miami, en los Estados Unidos, y mi esposo trabaja con Academia Cristo, el ministerio ahí. Entonces yo conozco a varios de ustedes y pues es un placer verlas. Y... am, Sí, soy enfermera y sí, pues estoy súper emocionada de estar con ustedes. Lo que quiero aprender del libro de Ruth, ah, yo digo, a mí me encanta la historia de Ruth por su fe, por su ejemplo para todos nosotros como mujeres. Y sí, yo quiero repasar por eso, porque he estudiado o he leído el libro de Ruth, pero ya tengo pues tiempo sin leerlo y quiero pues estudiarlo y pues profundizarlo más de lo que podemos aprender de la fe de Ruth y de Noemí y de todo, todos en la historia. Gracias. Qué gusto verte. Edna Belderrain. Sí, buenas noches. Bueno, soy Etna, soy de México. Me invitó la maestra Marly Camargo. Estamos en Cuernavaca, de la Iglesia El Sembrador de Cuernavaca. Y bueno, me da mucho gusto reintegrarme a estos estudios. Estuve un rato alejada, pero estoy ya de vuelta, gracias a la maestra Marly. Lo que me interesa aprender de Ruth es cómo su lealtad y su compromiso eh, son premiados, ¿no? Que Dios lo apunta, ¿no? Nos los apunta y la promesa que tiene Él para nosotros son grandes. Bueno, eso quisiera saber. Mucho gusto. Un gusto. Bendiciones Lo mismo por para mí. estar aquí. Sí, Muy gracias. bien. Tenemos a Juliet, debe ser Gardenia o Juliet. Hola, buenas noches. Sí, ¿Cómo están? muy bien, Juliet. Entonces puedes Qué presentarte, bueno. decir algo de vos y que Bueno, yo me aprendas del llamo libro. Juliet, yo soy de Colombia, yo pertenezco a la Iglesia de la Santísima Trinidad de Medellín. Bueno, de Ruth conozco poco, por eso quiero estudiar de su historia. Lo que conozco de ella es que era una mujer muy bondadosa y era muy fiel a la palabra. Entonces quiero conocer más. Bien.
Bienvenida. Ilsel. Bien, vamos a ver. Seguimos con Katia. Hola, buenas noches otra vez, que Dios les bendiga. Bueno, contenta de estar igual retomar algunos estudios. Muchas gracias, Pastor, por la iniciativa. A Marley, un saludo grande a las que conozco. También a Cindy, a muchas que conozco, pero para todas un abrazo grande. Soy Katia Elizabeth María Cadescarruns de Bolivia. Em, bueno, soy de la Iglesia Cristo de aquí, de Bolivia, y decirles de Ruth, primero que es como es un antepasado de Jesús, siempre me ha gustado su historia y la quiero repasar realmente otra vez. Bueno, eso es todo, pero realmente me gusta estar con ustedes y le agradezco mucho a Mari por la iniciativa de invitarnos también. Tenemos a Kerry. Buenas noches, pastor y hermanas. Soy Kerry. Eh, Mi esposo es misionero y pastor aquí en México, en Chetumal. Sí, Y de Ruth, está de Bolivia. me gustaría repasar cómo Dios toma una vida que Qué bien. ¿Y cómo están los niños? bien, gracias. Qué bien. Me alegra ¿Me puedes mucho. ayudar? Me alegra Sí, volverla a ayuda. ver. Sí, ahí están. Qué bien, qué bien. Tenemos a María, Marianela. Mari. Sí, se me había perdido el micrófono. Sí, saludarlo, pastor, a usted, a las hermanas presentes, agradecerle como siempre al Señor la posibilidad de seguir aprendiendo de su palabra. Mi nombre es Marianela, Mari, de Chile, y bueno, lo que me gustaría aprender del libro varias veces es poder conocer aquellas cosas que uno por sí solo no puede como deducir o no rescatar como aprendizaje. Para eso el estudio es fundamental. Ahora, el libro en sí a mí me gusta mucho porque yo lo siento como un tremendo mensaje de esperanza, de cómo la confianza en el Señor finalmente ante su fidelidad él, él está siempre presente. Pero básicamente me gustaría que sé que va a darse así muchas cosas que uno no puede deducir, no las lee, no las ve de buenas a primeras, a pesar de pedirle al Espíritu Santo y para que yo los estudio. Así que y de agradecerle a las hermanas del grupo de damas que están presentes, muy contenta de que hayan aceptado participar y nada, esperar que sea de edificación para cada uno de todas las hermanas acá. Y volver a darle las gracias al pastor por esta nueva oportunidad de seguir estudiando la palabra. Eso, buenas noches. Gracias, Marley. Hola, buenas noches. Perdón, mi voz no está muy buena, pero estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes, muy contenta por esa realización. Y soy de Cuernavaca, México. Ya vivo aquí ya 20 años y tenemos nuestra iglesia que es casa. Y si primero Dios permitir, en breve tenemos nuestra iglesia oficialmente, ¿no? En relación a aprender de Ruth, ah, el libro de Ruth marcó mucho mi vida porque en algún momento en mi matrimonio, bueno, en mi boda, la mensaje era justamente esta, ¿no? Sobre el libro de Ruth, onde quer que ireis, irei también. Y esto aplicó mucho en mi vida personal con mi esposo.
A veces no queremos estar juntos por todas las dificultades que pasamos, ¿no? Y lo que me hace pensar en este momento es que quiero estar junto con el pueblo de Dios. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Y donde quer que ustedes, perdón, estuvieran, ahí estaremos, en nombre de Jesús. Claro que Perdón, sí. Sí, gracias, Marley. Miriam, Miriam Carranza, Sí, Bernabé. buenas noches. Mi nombre es Miriam Carranza. Soy de acá, vivo acá en Medellín. Eh, es muy importante conocer. Yo ya la había leído un poco, pero para mí es volverla a escuchar las historias de Ruth. Me llena mucho de alegría porque me hace recordar los tiempos en que yo estuve en las clases de los niños. No aprendimos pues de todo el libro, pero sí aprendimos muchas historias de ahí, de la cual es muy importante uno cuando está viviendo en una parte donde no hay una iglesia, como por ejemplo, mm, Ruth se fue con Noemí porque ella sabía que Noemí creía en Dios y que ella sabía que con Noemí no se iba a perder, pues por la gracia de Dios, iba a seguir los pasos de su Dios, como dice la palabra aquí en la historia de Ruth más adelante. Entonces, Gracias. también hay el compañerismo ahí. Qué bien. Gracias, Miriam. Megan. Muy bien. Tenemos a Nadia. Hola, buenas noches, soy Nadia Telles de Monterrey, México, de la Iglesia Luterana. Pues yo quiero aprender todo, realmente no conozco nada, por eso estoy conectada y quiero aprender Qué bueno verla. todo. Sí. Igualmente. Saludos a José. Sí, qué bueno. Ok. Norma. Sí, gracias. Norma. Buenas noches, hermanos, buenas noches. Me da mucho gusto verlos otra vez. Yo soy de la Ciudad de México, de León, Guanajuato, de la Iglesia Evangélica Luterana Confesional Príncipe de Paz. A mí he leído varias veces a Ruth y Noemí y a mí me impacta mucho cómo una mujer que no era del pueblo de Dios creyó por medio de su suegra, pero todo fue por el Señor, por nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría pues reforzar lo que ya sé, ¿verdad? Lo que he aprendido y me da mucho gusto estar con hermanas de otros lugares. Gracias. Saludos al pastor también. Gracias. Bien, Raquel. Vamos a Raquel. Hay dos Samsung, yo no sé, también había saludado Verónica, ¿puedes saludar? la otra es Bernabé, perdón. Sí, La otra Bernabé, Samsung es sí, Bernabé. aquí la tengo. Gracias, Marlon. Sí, yo soy Repite. Bernabé Dale, y creo que no Bernabé. tengo sistema. Bueno, mi nombre es Bernabé Sicairos, soy de Altar Sonora, México, y soy de la Iglesia Luterana El Buen Pastor. Qué bien. Y, y la historia de Ruth, he leído un que otro versículo, pero no completo. Entonces, por eso estoy aquí, porque quiero aprender. Y pues me da mucho gusto estar en este grupo. Ya había estudiado como unos 7 cursos en la Academia Cristo, pero por motivos de trabajo y eso, pues dejé. Entonces ahora quiero volver otra vez a empezar a estudiar. Y me da mucho gusto que sea con ustedes. Claro que sí, bienvenida. Gracias. Verónica. Hola, hola, buenas tardes, noches a todas. Un gusto conocerlas, aunque sea por este medio.
Soy Verónica Rodríguez de la Iglesia Santa Cruz, de la congregación, perdón, acá en Monterrey, Nuevo León, México. Y pues del libro de Ruth me gustaría aprender a tener la confianza y permanecer fiel, servir con humildad y creer que Dios redime y restaura. Aún en los momentos más difíciles como a los que se enfrentó Ruth, conozco un poquito del libro, pero pues hay que aprender más y siempre, si es de la palabra, mucho mejor. Y gracias por también trabajar en agrupar a todos. Gracias, Agradecemos. pastor. Aquí están. La Rosita, Rosita no sé por cuál lado está. Buenas noches, mi querido Pastor Henry, a todas las hermanas en Cristo. Yo hago parte de la Iglesia Santísima Trinidad de Medellín. Eh, Estoy aquí en este grupo gracias a la invitación de nuestra querida hermana Mari, lo cual agradezco mucho, porque me interesa mucho estudiar en compañía de ustedes, mis hermanas, y de mi querido Pastor Henry, porque creo que cuando estudiamos en grupo, al menos yo cuando estudio en grupo, realizo un mayor aprendizaje. Muchas gracias por este espacio y un abrazo para cada uno. Muy bien, Rosita. También hay un ZE 850. No sé quién es. Ciérrame esa puerta, sí. Muy bien. Gracias. Muy bien. Y si faltó alguien y puede hablar, lo puede hacer en ese momento para continuar con nuestra lección de hoy. Y que bueno, y falta la nana que está al lado mío. Hola, buenas noches para todas. Mi nombre es Eliana, pues soy de acá de la ciudad de Medellín, de la Congregación La Santísima Trinidad. Y bueno, feliz de compartir este estudio con todas ustedes y espero aprender cada día más de Ruth porque ella, a pesar de todas sus tribulaciones, sus dificultades y tantas situaciones que pasó, siempre fue muy fiel a la palabra y muy fuerte. Eh, un saludo para todas, un abrazo y que podamos aprender mucho todas. Muy bien. Y por último, Gardenia también acabo de entrar. Hola, buenas noches. Soy de Colombia, pertenezco a la Iglesia Santísima Trinidad de Medellín. Sí he tenido la oportunidad de leer varias veces el libro y que me ha impactado de Noemí, el haber perdido su esposo, sus dos hijos y caminar con su nuera después de sufrir la hambruna. Entonces quiero aprender mucho más de este libro. Feliz noche para todos. Muy bien. También bienvenida. Muy bien, entonces vamos a tener hoy una pequeña introducción luego de presentarnos. Yo sé que faltaron algunas por algún motivo de conocer bien el sistema, abrir, cerrar el micrófono, pero aquí estamos con paciencia pues para ir aprendiendo y muy contento de poder servirles. Para las que no me conocen, yo sirvo aquí en la iglesia en Medellín, pero también sirvo al Sínodo Iglesia Cristo Wells Internacional, que es el sínodo que está conectado con Academia Cristo. Soy de Medellín, Colombia, y también damos gracias al grupo de damas de México, que fueron las que motivaron este estudio después de organizar su reunión, y agradecemos también toda la hospitalidad y el compañerismo que tuvimos o que tuve con mi esposa allá, muy contentos. Y ahora que estamos acá, también es una bendición y saber de que estamos juntos adorando a nuestro Dios. Es muy importante que nosotros podamos ver cuando estamos estudiando un libro de la Biblia que hay un contexto que es amplio y un contexto que es inmediato. Entonces, un contexto amplio es todo el contexto de la Biblia, y a veces necesitamos ubicarnos, bueno, ¿por qué Ruth está
en esta posición o está dentro de los libros del Antiguo Testamento, aunque sabemos que es un libro inspirado por Dios y eso basta para nosotros, pero es muy interesante esto y también el contexto inmediato que lo vamos a ver. Mari, había levantado la mano. Sí, pastor, avisarle que Yuri al parecer está en la sala de espera. Me dice que está conectada, pero no puede, no entra. No sé si sea por No la la otra. veo. Sí, la última ¿No que la estaba ve? la pandemia, sí, no la veo. No Ya, la... ya, ya, gracias, pastor. Entonces vamos a ir al contexto interno del libro que nos ayuda a mostrar ese lugar que tiene Ruth en el Antiguo Testamento. ¿Quién de ustedes desea leer Ruth capítulo 1, el versículo 1? Y como siempre, quien lo quiera leer puede levantar la mano o dar alguna señal con su micrófono. Entonces, ¿quién desea leer el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1? Miriam. Dice así, aconteció en los días en que gobernó. Si perdimos la señal de Miriam, ¿alguien más? Tierra y él y su mujer, dos hijos suyos. Hasta el uno, Sí, solamente el versículo 1. Muy bien, hasta ahí. gracias. Entonces, miren cómo empieza el libro y quisiera que ustedes lo subrayaran en en sus Biblias. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Y recordemos que son 12 jueces que tenemos la historia bíblica de ellos. Y sobre todo nosotros necesitamos ya ver un poco más el por qué el libro de Ruth, pues aún dentro de la colección que tenemos nosotros de la Biblia popular, va junto con los jueces porque esta historia sucedió en esa época, en la época de los jueces. No sabemos exactamente cuál año, no sabemos exactamente en cuál periodo, pero vamos a ver la misma evidencia interna que el libro nos da. Y recuerden, hay dos evidencias que siempre necesitamos tener en el contexto amplio de la Biblia. ¿Y cuál es el contexto amplio de la Biblia aquí? Bueno, en la época de los jueces. El contexto interno, pues el mismo libro de Ruth nos dice que ocurrió en esa misma época. Pero tenemos esta pregunta. ¿Por qué entonces esta parte de los jueces? Si es de de la época de los jueces, ¿por qué Ruth no está dentro de la historia de esos 12 jueces? Y aquí vemos la respuesta en cuanto a esto. Primero, porque el libro de los jueces, bueno, atestigua la fidelidad de Dios en medio de la infidelidad del hombre. Recuerden que el libro de jueces es subida y bajadas. El pueblo de Dios era fiel por un momento y luego perdían su horizonte como pueblo de Dios, eran atacados por otros pueblos como disciplina de Dios, como parte de la justicia de Dios, pero Dios siempre proveía un juez para que ayudara al pueblo, para que ayudara a conservar esa promesa del Salvador. Porque recordemos que detrás de todo esto es el centro del mensaje. Como en el Antiguo Testamento podemos ver que Dios mantuvo esa promesa que hizo Adán y Eva de esa simiente que iba a venir el Salvador y es así como podemos entenderlo en el libro de Jueces. Una de las cosas al escucharlas a ustedes, queriendo escuchar de Ruth, de la fe, del ejemplo, de la lealtad, de que es antepasado de Jesús, cómo vivió las dificultades, cómo permaneció fiel, pues el propósito del libro de Ruth es diferente al de jueces, porque nos presenta el amor divino eh, pues sabemos que es ese amor ágape, ese amor inmerecido y también ese amor humano
colaborando mutuamente en perfecta armonía. En otras palabras, aquí necesitamos ubicarnos en nuestra vida de santificación. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo está obrando en esta mujer, en los personajes bíblicos que vamos a ver en medio de todo esto, pero es así como nosotros vivimos hoy en día por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, este libro nos va a ayudar mucho en nuestra vida de santificación. Recuerden que la vida de santificación es cómo vivimos. También eso quiere decir que hay otro punto importante en la vida del cristiano que es la justificación. Y es cómo somos declarados nosotros inocentes por los méritos de Cristo. Y la justificación produce la santificación, cómo nosotros vivimos. Aquí vamos a ver de las dos doctrinas, justificación y la santificación. Es un género de narración corta, es un libro histórico. Recuerden también que como estudiantes de la Biblia necesitamos entender los estilos literarios, porque la Biblia está organizada por estilos literarios, históricos, proféticos, de poesía, y hablando aquí un poco del Antiguo Testamento. Y pues, cuando pensamos en la poesía hebrea es muy diferente a la poesía que usted y yo estamos acostumbrados a escuchar, porque en la poesía hebrea hay paralelismo. Pero en Ruth, que es netamente histórico, pues toda la historia que cuenta Dios es una historia verdadera. Es una historia que en verdad nos va a animar mucho porque que nos muestra acá de nuevo la vida de santificación, cómo pone en manifiesto el inquebrantable amor y el tipo de humildad desinteresada que Dios recompensa. Esta última parte hay que saberla interpretar bien. No quiere decir de que nosotros tengamos que hacer un mérito o que Ruth hizo algo para ganar la fe o para ganar esa protección de Dios. No, hay que ponerlo en el contexto de la santificación, cómo vivimos los creyentes. A veces, cuando estamos cantando himnos en nuestra iglesia, puede dar la idea de que estamos hablando mucho del yo, de nosotros, pero siempre hay que pensar que hemos sido santos, santificados por los méritos de Cristo, y es por eso que disfrutamos de las bendiciones de Dios, de la misma sabiduría de Dios. Entonces ya sabemos el por qué Ruth no está dentro del libro de los jueces, porque tiene un contexto diferente, una enseñanza diferente, y vamos a ver ese amor de Dios hacia ella. Bueno, la tradición judía en cuanto al autor y la fecha de la redacción nos dice que fue Samuel, y Samuel no solamente escribió Ruth, sino también libro de los jueces y su libro, primera y segunda de Samuel. Y es muy interesante en cuanto a esto. Pero otra vez, es la tradición judía, porque si vamos a la evidencia interna del libro, no sabemos quién lo escribió. Entonces, muchas veces podemos afirmar eso y es mejor teniendo pues la evidencia interna del mismo libro, pues no sabemos quién es su escritor, pero vamos a ver cómo termina el libro con la genealogía del rey David y tal vez por eso lo conectan un poco con Samuel. Por eso muchos estudiosos de la Biblia afirman de que eso fue escrito inmediatamente después de que se estableció en Jerusalén la dinastía davídica, es decir, del rey David. Esto es lo que nos dice el comentario de la Biblia popular, pero la mejor respuesta que podemos dar nosotros, sin temor alguno, es que no sabemos quién escribió el libro de Ruth, y otra vez porque el autor del mismo libro no lo dice. Pero sí tenemos unas referencias que son muy importantes y vamos a ir al capítulo 4 de Ruth, cómo termina con una pequeña genealogía. Entonces, cuando termina con esa genealogía, pues también nos ayuda mucho a entender cuál fue la época en la cual Ruth estuvo o cuando sucedió, porque ya tenemos una información, sucedió en la época de los jueces,
La segunda información es que había una hambruna. Tampoco sabemos en qué momento fue esa hambruna. Sabemos que en la Biblia sí muestra muchos episodios del pueblo de Israel con hambrunas, pero exactamente aquí no lo sabemos. Vamos a leer Ruth capítulo 4, en esta oportunidad los versículos del 18 al 22. ¿Qué nos dice? ¿Puedo yo? Dale, Tati. 18 al 22. Así dice. Y estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Herrón, y Herrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Muy bien, gracias, Katia. Entonces, vemos aquí que termina este libro con una maravillosa bendición, la genealogía del Salvador. Entonces, podemos ver cómo nuestro Dios mantuvo viva esa promesa del Salvador, pero también nos sirve para ver la evidencia interna, o sea, cuándo sucedió esto. Entonces, hay personajes como Nazón y cuando estamos leyendo en Génesis capítulo 1, versículo 7, se habla de que Nazón fue uno de los líderes de Judá, de la tribu de Judá que salió de Egipto. Y aquí, si ustedes pueden ver, que Nazón engendró a Salmón y Salmón engendró a Box. Entonces, otra vez muchos comentaristas al ver el nombre de Nazón lo ubican cuando la historia de Números, que el pueblo de Israel estaba en Egipto. Pero tenemos la otra referencia de Obed, que ya sabemos que fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre de David, pues también aparece intercalados entre Ruth y David. Entonces, más o menos, si tenemos en cuenta esto, la historia de Ruth sería más o menos al final de la vida de Sansón, como el último de los jueces que se menciona. Pero de nuevo, son las conclusiones que sacan los estudiosos de la Biblia en cuanto al tener esta genealogía. Pero de nuevo, si vamos nosotros a la evidencia interna de la Biblia, la interna de este libro, no sabemos exactamente cuándo sucedió. Pero al tener esos datos, también son buenos considerarlos y eso nos va a servir también para poder crecer en la fe. Si en algún momento yo no soy claro o en algún momento ustedes tienen alguna duda de lo que estamos mencionando, hay libertad de levantar la mano. Ya vimos como un resumen hasta acá, la ubicación del tiempo, ya tenemos Ruth 1.1, ya sabemos que pasó en algún momento entre Otoniel, que fue el primero de los jueces, y el último juez, que fue Samuel. Entonces, sí realmente está ubicada en esa época. No sabemos exactamente en cuál, pero lo que acabamos de hablar de la genealogía que está en esta última porción del libro de Ruth, pues puede haber existido unas 2 generaciones anteriores a la del rey David. Pero bueno, entonces es información que hay muchos que les gusta saber todo esto, pero lo que más nos gusta a nosotros es poder disfrutar del amor de Dios en esta historia que vamos a estudiar juntos. ¿Cómo va a ser el método de estudio? El método de estudio, me permite, voy a cambiar la pantalla. Yo les voy a compartir este documento. Y ese documento que espero que lo estén viendo, lo voy a compartir en Word y lo voy a compartir en PDF para que, de acuerdo a la necesidad que tengan ustedes, cómo puedan hacerlo. Son 4 capítulos. No tenemos prisa en acabar, hacer un capítulo por domingo, porque más o menos las clases van a durar 45 minutos, máximo 1 hora y vamos a intercalar, ¿cierto? Siempre va a haber
a traer una tarea hecha y cuando estamos el próximo domingo que vamos a estudiar el capítulo 1, pues espero que ustedes tengan su tarea hecha para poder participar y tomar notas y también poder apreciar más lo que la Biblia nos enseña. Van a encontrar una parte de ver, esta parte de ver es como el centro de la explicación del capítulo o las palabras claves que podemos encontrar en el capítulo. Esta es una combinación de un estudio que yo conozco y que he dado de una serie de la Biblia popular, pero lo vamos a combinar con el método que usamos en Academia Cristo. ¿Y por qué? Porque necesitamos apropiarnos más de la historia, aplicar más la historia en nuestras vidas. Entonces, ustedes como tarea van a leer el capítulo 1, van a responder quiénes son los personajes de la historia, los objetos, dónde ocurrió la historia. Ya hoy escuchamos un poco sobre esto, cuándo ocurrió, cuál es el problema y se soluciona el problema. Dos tips, dos claves aquí cuando estamos hablando del problema que nos muestra la historia bíblica. Esto es donde nosotros vamos a empezar a aplicar un poco la doctrina como luteranos confesionales y es en la parte de consolidar, porque cuando vemos el primer capítulo, pues bueno, ¿cuál va a ser el punto principal de la historia? Y cuando hemos visto cuál es el problema, cuando hemos visto cuál es el problema, lo que ya nos presenta la Biblia, qué pecado veo en esta historia. Entonces aquí va a ser una bella oportunidad de checar los 10 mandamientos y los 10 mandamientos usarlos como espejo, como freno y como guía, porque es realmente como me lo enseña el catecismo. Entonces cuando vemos cuál pecado veo en esta historia y confieso en mi vida, es una manera también de compartir nuestra fe con otros, una manera de compartir las necesidades que tenemos. No tenemos necesidad de hablar de nuestra vida muy íntima o muy personal, pero sí tenemos la oportunidad de mostrar con la ley, con los 10 mandamientos, qué pasa en nuestras vidas para poder apropiarnos del texto. ¿Qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Y, por ejemplo, en el libro de, de Ruth, pues no vamos a ver como tal a Jesucristo, o aunque ya sabemos de la genealogía, pero vamos a poder aprender cuando, si yo confieso mi pecado, un ejemplo contra el primer mandamiento, pues vamos a ver el amor de Dios en Jesucristo, en su doble obediencia. Entonces vamos a aprender con este curso a identificar más la ley y el evangelio. Cuando hablamos de la ley, el pecado específico y el evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros. Y lo último, ¿qué pediré a Dios que obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Y aquí para nosotros es lo que llamamos la ley como guía, porque es una buena práctica que vamos a tener y es lo que nosotros podemos ver. Entonces, no solamente va a estar el capítulo 1, el capítulo 2 está así, no tiene necesidad de hacer los 4 capítulos, hagamos uno por semana, porque también queremos tener esa práctica de dedicar un buen tiempo a estudiar la palabra como tal. Yo sé que esas preguntas nos van a ayudar a pensar más, a ver más en nuestra vida, porque nosotros no podemos dejar la palabra de Dios a miles de años, sino que hay que traerla como impacta nuestras vidas, no solamente en la redención, en la salvación, sino en la vida de santificación. Entonces aquí les estoy presentando cómo va a ser la tarea. Aquí ya estamos en el capítulo 3 y luego el último capítulo, el capítulo 4. Entonces voy a compartir esto para que lo tengan. Cuando tengan alguna pregunta, con mucho gusto en el WhatsApp, ahí está mi número, o si no lo tienen, pueden preguntar cuál es y con mucho gusto podemos apoyar. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Y esperamos que traigamos la tarea para que todos compartamos, para que la clase sea de todos y todos podamos aprender. Queda ahí en el WhatsApp, pastor. Sí, sí, voy a compartir en el WhatsApp. Ok.
O sea, esas hojas, no, yo después miro a ver cómo es la cosa. Sí, alguna cosa aquí las podemos imprimir. Alguna cosa. Eso es. Muy bien, gracias. Claro que sí. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Nosotros No. estamos bien. Muy bien. Hola, Voy a pastor, agradecer. sí. Sí, dale, ¿quién Sí, sí, habla? sí. Nada más, Ah, Verónica. Verónica, Nada sí. más si me pueden ayudar, por favor, estoy tratando de identificar a cada una de las participantes. Si me pueden ayudar con su nombre, el lugar y algún correo que tengan para, si tienen alguna duda sobre cómo descargar o de la aplicación, poderlas apoyar de modo individual. Sí, gracias, sí. Sí. Entonces Verónica puede apoyar con todo eso y cualquier duda que tengan, ahí está Verónica y las que conocen también a Mari también puede apoyar. Estamos para servirnos entre todos. Gracias, Vero. Por Claro que nada. sí. Puedes poner también tu número para que ellas sepan a quién Sí, hablarle claro que sí. también. Ahorita en el grupo les mando un mensajito. Claro que sí. Gracias. Muy bien, vamos a terminar con oración. Estimado Dios de gran misericordia, queremos dar gracias por permitir conocer a hermanas en la fe. Pido una bendición sobre cada una de ellas, sobre sus familias, sus matrimonios, sobre sus hijos, sobre su fe. Te pedimos que seas tú fortaleciendo y guiando nuestras vidas, que podamos aprender todos de Ruth esa necesidad de compartir la fe con otros y también de poder cuidar nuestra fe, que es lo más importante que tenemos en esta vida. Danos sabiduría para el crecimiento espiritual y también ponemos en tus manos esta semana que estamos empezando en nuestros trabajos o en el estudio o en nuestras actividades en casa, que seas tú bendiciendo y fortaleciéndonos. También oramos por la salud de cada uno de nosotros. Damos gracias por ella, pero los que están enfermos los ponemos en tus manos y que sea tu nombre, en tu nombre, cuidándonos conforme a tu voluntad. Danos un buen descanso en esta noche y que tu palabra siga siendo viva y eficaz en nuestras vidas. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanas, les quiero mucho y qué bueno que están aquí. Dios les bendiga. Hasta el próximo Feliz domingo. noche, que descansen. Muchas Gracias. gracias. Dios Hasta les luego. bendiga. Muchas gracias. Buenas noches, gracias, pastor. Gracias, pastor. Gracias, bendiciones. Chao. Una bendecida noche. Bendecida Chao, noche. Marley. Hola, hermana, ¿cómo estás? Qué bueno verte, Bien. Carita. Estás resfriadita. Cuídate Sí, mucho. tengo que cuidarme, de verdad. Claro que Ya sí. ando con eso, pero primero Dios, pronto estaré bien. Hasta luego, hermanas. Dios los bendiga. Buenas Buenas noches. noches. ¿Quién es ZE? Por fin, ¿quién es? Gracias por su invitación. Cuídate. Ay, disculpe la hora que me conecté, estamos batallando poquito. Sí, Pero ya, ¿quién eres? Que no tengo tu nombre. Ruth, la esposa del pastor Vic. Ah, qué marruco, ¿cómo estás? Es que dice ZE. Muy bien, gracias a Dios, pastor. Qué bueno, qué bueno. Ya sabemos que es ZE, ZTE. Ajá, sí. Saludos a Con H. Víctor. Sí, así es, pastor. Muy bien, una buena noche. Qué bueno. Hasta luego, bendecida noche para Bendiciones para todos. todos. Igual Bendiciones. Buenas noches. conocerte también, Carrie. Mucho gusto. Que Dios te bendiga y sus hijos también. Gracias, Luego. igualmente. Sí. Bendiciones. Chao, Kerry. Qué bueno volverla a ver. Sí, muchas bendiciones. Chao, pastor. Gracias por la clase. Bendiciones a todas las hermanas y gracias por Bendiciones. asistir. Cualquier consulta, aquí una amiga y servidor. Bendiciones. Bendiciones.